Y quiero que abra sus Biblias en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Y cuando lo tenga, yo quiero que me diga un amén. Es importante que todos leamos esta palabra. Mateo 6:33. Usted va a decir, no, yo he escuchado esa palabra un montón de veces, más de 100,000 veces. ¿Cuántos acá llevan como 5 años en el Evangelio? ¿Más? ¿10? 15, 20, 25, 30. ¿Cuántos llevan unos meses, unos 6 meses, un año o menos? Sí, sí. Amén, dice Antonio, yo. Entonces, bueno, tú no la has leído 100,000 veces todavía, pero algunos de nosotros sí. Pero esta palabra es muy, muy importante a lo que yo les quiero enseñar hoy. Hemos estado hablando acerca de primicias, hemos estado hablando acerca de los primeros frutos, qué es, por qué es importante. Y hoy es como la última enseñanza al respecto. Yo quiero que me ponga atención, voy a tratar de ser breve, voy a tratar de ser... de enseñarle de una manera que comprenda, entienda, porque escuchamos los primeros frutos, escuchamos primicias, escuchamos primero, pero a veces no entendemos lo que de verdad significa, lo que de verdad es y lo que significa en la Biblia. Es algo que se sacó a la iglesia, es algo que se inventaron, es algo que hacen nada más por hacer, es algo porque quieren recoger finanzas. No es eso, es un principio bíblico y yo se los voy a tratar de enseñar de una manera práctica hoy en día. Mateo 6:33, ¿qué dice la Biblia? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que os serán añadidas. Mas buscad primeramente. Entonces la Biblia es específica. La Biblia es, cuando lee la Biblia, uno tiene que leerla en el punto de lo que dice. O sea, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. No dice, si quieres, busca el reino de Dios. Si tienes energías, busca el reino de Dios. Si quieres, o si tu familia lo hace, busca el reino de Dios. No, la palabra no dice eso. La palabra dice lo que dice. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es algo directo, diga directo. Es específico. Es una demanda. A nosotros no nos gusta que los manden. ¿A quién le gusta que los manden? Que le digan, usted haga esto, haga esto, haga esto. No es algo que a veces nosotros lo recibimos bien. Y cuando leo esa palabra, encuentro que Dios está haciendo esa acción. Es como cuando usted le dice a su hijo, te toca hacer esto. Te vas a levantar, vas a hacer tu cama, vas a limpiar tu cuarto, te vas a bañar, lo tienes que hacer. Pero ¿qué pasa? Que a veces se levantan y no lo hacen. Pero es que es un mandato, ¿verdad? Entonces, un mandato no se rompe, no se quiebra, se hace, se obedece. Es algo que Dios ordena. Entonces, en estos versículos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Desde el principio, Dios demanda ser el primero en tu vida. Dios demanda ser el primero en nuestras vidas. Él nos sugiere ser el primero. Él dice, yo soy el primero en tu vida. El estar acá el domingo es una señal de primicia de la semana. El domingo es el primer día de la semana. Entonces, cuando venimos a la casa del Señor, no es solo venir a la casa del Señor, sino que usted viene porque usted sabe que esto sella el resto. Esto sella el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y todo Dios lo bendecirá. ¿Por qué? Porque yo le doy el domingo como una primicia cada semana. Hoy es la primicia de tu semana. Hoy, este tiempo, estas horas es tu primicia. Por eso el estar en la casa del Señor el domingo es muy importante. Es muy importante. Es muy importante que le enseñes a tus hijos. Es importante que tomes este tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra que tú recibes hoy, tú caminas con esa palabra el resto de la semana y significa algo importante. Los primeros frutos santifican el resto.
Entonces, viene de la palabra griega bikurim. Ok, el español es un poco malo, el inglés es un poco malo, el griego no lo voy a aprender. Pero viene de la palabra griega bikurim, que se traduce a la promesa que vendrá. Entonces, el pueblo de Israel presentaba sus frutos o sus primeros frutos, o presentaban sus primicias, pero ellos lo hacían no porque ellos sabían lo que Dios iba a hacer durante el año. Ellos no sabían, pero ellos confiaban que Dios iba a cuidar de ellos el resto del año. O sea, lo primero determinaba que el resto fuera bendecido. Entonces, cuando tú das una primicia, cuando tú das al Señor, entonces tú confías que nada te va a faltar. Porque ¿cómo usted le puede ir mal si usted le da al Señor? ¿Cómo le va a ir mal? ¿Cómo? Es imposible que yo sirva al Señor, es imposible que yo dé al Señor mi tiempo, mis recursos, mi vida y me vaya mal. Yo no he visto cristianos que amen al Señor con todo su corazón y que sirvan al Señor que les vaya mal. No va mal. Amén. Ok, entonces cuando damos nuestros primeros frutos, santifica el resto. Santifica la promesa que vendrá. Primicias no es un término que usamos simplemente de una ofrenda, de una dádiva, es mucho más que eso. ¿Ok? Es mucho más que eso. Y Dios pone una demanda. Dios demanda que Él sea el primero que en tu vida, no el segundo, no el tercero, no el último, sino que, diga conmigo, el primero. Amén, entendimos esa parte. Entonces, cuando tus ideas, diga mis ideas, mis planes, aunque sean buenos, ¿sí? Aunque sean buenos, porque nosotros tenemos planes y a veces nuestros planes son buenos. Buenos planes, quiero ingresar nuevamente al estudio, quiero empezar una nueva empresa, quiero casarme, quiero tener hijos. ¿A quién le suena eso como algo malo? A nadie. Eso es bueno. Pero cuando tus planes son más importantes que los planes de Dios, es un territorio donde tal vez Dios no es primero. Tú tienes planes, tú tienes cosas que tú quieres hacer, pero en todo eso, si es el casarse, Dios primero. Si es casa, Dios primero. Si es carro, Dios primero. Si es todo lo que tú hagas, todos tus planes, todo lo que tú quieres hacer, tiene que ser Dios primero. Tiene que estar establecido eso en nosotros, porque muchas veces eso es lo que batallamos. Batallamos sin saber que batallamos con el saber que Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. Para el israelita, el judío, la agricultura era una vida cotidiana. O sea, para nosotros la vida cotidiana es ¿cómo? Es lunes a viernes trabajar de 8 a 5, de 9 a 5, es 8 horas al día. Esa es nuestra vida cotidiana. Si usted habla con todas las personas acá, posiblemente le van a decir lo mismo. Tal vez en diferentes lugares trabajan, pero esa es nuestra vida cotidiana. Para el israelita, la vida cotidiana era la agricultura. Cuando se juntaban, así como los juntamos nosotros, ellos hablaban, hey, ¿cómo te va con la cosecha? ¿Qué plantaste? ¿Qué plantaste? ¿Qué sembraste? Manzanas, mangos. ¿Cómo va? O sea, esas eran las pláticas, no era una de las pláticas. Como usted cuando habla con sus amigos, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Cómo están las cosas? Entonces, así, la vida cotidiana de ellos era la agricultura. Entonces, el tiempo de la cosecha
El tiempo, había un tiempo de sembrar, diga, un tiempo de sembrar. Pero toda siembra produce cosecha, amén. Esa es la expectativa. Todo lunes comienza, pero el viernes es rico. ¿Por qué es rico el viernes? Porque es pago, porque hay cheque. Esa es su cosecha, ¿correcto? Es la cosecha de ¿qué? De su trabajo, lunes, martes, miércoles y jueves y viernes. Bueno, entonces se acababa el año y ¿qué pasaba? Ellos celebraban este tiempo de cosecha era muy, muy significativo para ellos. Entonces, como era tan significativo, Dios se mete en el asunto y Dios les dice y les da una instrucción. Diga una instrucción. Y Dios les dice, cuando esto pase, cuando el tiempo de cosecha venga, ustedes van a tomar de lo primero que saquen. Imagínate eso, de lo primero que saquen de la cosecha y me lo van a traer a mí. Tremendo, tremendo. Porque ellos me imagino que eran muy felices en este tiempo porque ellos planificaban, pensaban, oh, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, voy a comprarme la mesa que tanto he querido, voy a hacer esto, pero Dios le dice, hey, wait a minute. Antes que hagas eso, primero que vas a traerme a mí primero. Y entonces para ellos este tiempo era muy, muy, muy importante porque veían su esfuerzo se manifestaba, que habían invertido, lo que habían trabajado todo el año, literalmente era un tiempo de ver sus cosechas. ¿Por qué en la historia Abraham es un nombre tan significativo? Todo judío, todo Israel nosotros hablamos acerca de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque Abraham entendió un principio de lo primero. Abraham es un hombre que recibió una promesa de parte de Dios y Dios le dijo, te voy a hacer crecer, te voy a multiplicar, te haré, mira las estrellas, vas a ser el padre de multitudes, vas a ser el padre de multitudes, se me fue la palabra, el padre de multitudes. Y entonces pero hubo un momento donde Dios le da un hijo a Abraham, a Isaac. ¿Y qué pasó con este hijo? ¿Qué pasó con él? Abraham se enamoró de su hijo, es normal, uno ama a sus hijos, pero hubo un momento que se amó más, amó más a su hijo. Amó más la bendición, amó más lo que él tenía que al Dios que le había dado lo que él tenía. Problema de hace mucho tiempo, problema del tiempo actual. Amamos más lo que Dios nos da que a Dios que el que los da, ¿sí? Amén. Y entonces Abraham pudo entender este principio, aunque tal vez de una manera de aprendizaje que uno dice, wow, qué aprendizaje más extremo en la vida de Abraham. Y Abraham, Dios le dice, yo quiero que me entregues a tu hijo. Yo quiero que me des a tu hijo. Abraham va al holocausto, va al lugar, va a la montaña y lleva a su hijo, lo pone, lo amarra, lo pone. Y en ese momento, cuando él está haciendo esa acción, la Biblia dice, y eso usted lo puede leer en Génesis 2:12 o Génesis 2, ahí está la historia. Y Dios intervino en la acción que iba a hacer Abraham. Abraham iba literalmente a presentar a su hijo y eso era algo, no voy a decir así como normal, porque cuando Dios pedía primicias, él pedía lo primero, él pedía el primogénito. Y en este caso, Abraham pone a su hijo, Dios interviene, mira su corazón, mira la acción y le dijo, el ángel lo detiene y le dice, ahora yo sé que yo soy primero. Entonces, Dios quiere ser primero en nuestras vidas. Simple y sencillo, pero duro para cumplir. Diga, es difícil.
Es difícil. No crea que solo le pasa a usted, los pasa a todos. Pero cuando tú pones a Dios primero, así como Abraham, Dios puede proveer lo que él prometió. Si Abraham no hubiera puesto a su hijo, el carnero no se hubiera revelado, no se hubiera manifestado, no hubiera estado enredado en el piñal, o bueno, saben qué es piñal, ¿verdad? Allí en el holocausto. Yo quiero que se imagine el holocausto. El carnero no hubiera, ¿qué? No hubieran visto el carnero. Pero como Abraham entendió el principio de lo primero, Dios pudo proveer lo que le había prometido. Entonces, ¿qué es lo que Dios te ha prometido? Paz, gozo. Te ha prometido que va a mover cosas, imposibilidades, que va a hacer cosas para ti, que va a cuidar de ti, que va a darte salud, que va a darte sanidad, que Él va a estar contigo, que no te va a desamparar, que Él va a cuidar tu familia, que tus hijos van a llegar al Señor nuevamente. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Pero eso no se va a manifestar si no colocas a Dios primero. Y eso le pasó a Abraham. Se pudo manifestar el carnero porque él pudo identificar y pudo hacer y pudo reflexionar, y Dios tenía que ser el primero en su vida. Abraham experimentó el cuidado de su familia, de su casa. Dice en la Biblia que envió a un ángel a defender a Isaac. Un ángel le dijo: detente, Abraham, no hagas eso. ¿Qué estás haciendo? Déjalo ya. Ahora yo sé que tú me amas a mí sobre todas las cosas. Hay una protección divina. No lo puedo explicar, yo no se lo puedo explicar, pero yo sé que hay una protección divina sobre su vida cuando usted toma en serio que Dios es primero en su vida. Dios es primero en su vida. Yo les compartí el viernes un testimonio de una mujer que tuvo en el tiempo de ayuno y oración, de consagración, se metió y dijo: yo lo voy a hacer. En ese tiempo de ayuno le dan una noticia que ella nunca se esperaba, y es que un tumor apareció en su cabeza y ella se desmayó. Estaba haciendo ejercicio, se desmayó, cayó al piso. La ambulancia la recogió y le hicieron exámenes porque llevaba un dolor de cabeza fuerte. Y en esto los doctores le dicen: tienes un tumor en tu cabeza. Y ella se quedó en shock. Ella nunca se imaginó que ella tenía un tumor en su cabeza. Pero una de las cosas interesantes que ella dijo, que se me quedó grabado, es que cuando tú estás en el Señor, cuando tú estás haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer, porque tú puedes hacer lo que tú quieres hacer, pero tú también puedes hacer lo que Dios te manda a hacer. Y ella dice: tú cargas las cosas, tú cargas las circunstancias, tú cargas la enfermedad que me estaban diciendo que yo tenía. Tú la cargas diferente. La cargas diferente, ¿por qué? Porque Dios es primero en tu vida. Porque tú sabes que Él es tu Dios. Y tú sabes que Él sostiene todas las cosas. Y tú sabes que Él puede hacer cualquier milagro. Porque no hay nada imposible para Dios. Porque ese es Dios. Y yo no te lo puedo explicar. Yo no te puedo decir cómo Dios lo hace, pero yo sé que Dios lo hace porque yo lo he visto, yo lo he vivido, yo he practicado las primicias, yo he practicado esto y yo he visto la mano de Dios, yo he visto la protección de Dios, yo he visto cómo Dios ha cuidado, he visto con mis ojos lo que Dios ha hecho. Y cuando estaba preparando este mensaje, yo le decía: Señor, es más difícil hablarlo para mí, o sea, para decirles cómo es difícil, pero no me es difícil vivirlo porque lo he vivido toda mi vida. Desde que recibí al Señor, yo le dije: Señor, yo quiero servirte, pase lo que pase, sea lo que sea, yo quiero que tú seas el primero siempre.
Abraham entendió que su relación con Dios fue fortalecida cuando él permitió que Dios fuera primero. Y vemos algo muy interesante que sucede, y dice que la Biblia que Abraham conoció a Dios como Jehová Jireh, Jehová proveedor. No siempre tú vas a conocer a Dios como Dios proveedor, pero hay momentos en tu vida que tú lo vas a conocer como el proveedor, así como lo vas a conocer como el sanador, como el salvador, como el que todo lo puede. Entonces él creció, su fe creció, su nivel creció en todos los aspectos. Entonces la Biblia pone un énfasis desde el principio en la Biblia de la importancia de lo primero. El primogénito es importante. En la Biblia, si tú nacías primero, tú eras apartado para el Señor. Automáticamente se cumple esa palabra en Jesús, el Nuevo Testamento, para que usted me diga, no, la pastora solo está hablando del Viejo Testamento, del Antiguo, eso ya no aplica, eso ya no. Jesús es primicia, Él es el primogénito, es el primero. Y ya no, Él se tuvo que ser sacrificado, Él tuvo que ser sacrificado por nuestros pecados en la cruz, y su sangre en la cruz nos dio redención. Jesús es el primogénito. Él estaba apartado para cumplir una vida entregada, una vida en sacrificio al Señor. Las primicias también afectan tus generaciones. Lo que se hace primero, lo primero determina el resto. Les puse el ejemplo del domingo. Lo primero determina el resto. Hágale así: lo primero determina el resto. ¿Ok? Entonces, yo quiero que me siga en este pensamiento. Las primicias afectan lo que tú haces primero. Y les voy a contar un poquito de historia. Tal vez ustedes ya saben la historia, tal vez ya conocen, pero quiero compartirles esta parte. La historia de Abraham, ya les compartí un poco, y nació Isaac, que fue el primogénito de Sara y de Abraham, entendiendo que Abraham tuvo otro hijo, Ismael. No estamos hablando de Ismael, pero el primogénito de Abraham y de Sara fue Isaac. Amén. ¿Me sigue? Entonces, Isaac, no me quiero perder, tuvo dos hijos. Se llamaban Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? Isaac, Jacob, Esaú. Jacob tiene 12 hijos. Estos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel, ¿sí? Uno de los hijos de Jacob fue José. José, Dios lo envió a Egipto, y le estoy cortando así la historia rápido, pero sucedieron muchas cosas. José es vendido por sus hermanos, hecho por muerto, pero al fin de la historia de José, José termina en Egipto, donde se convierte el gobernador de Egipto. Y José mandó a traer su familia, porque había hambre en la tierra, mandó a traer a su familia donde ellos estaban, para que ellos vinieran a donde estaba José. Entonces eran como ellos, si los contamos y todo eso, en la Biblia está el número, pero eran 70 personas, digamos 70 personas. Aquí tal vez hay un poquito más de 70 personas, pero el pueblo de Israel era así como este grupo de personas. Hay más, ¿verdad? Pero usted diga 70 personas. Eso eran. Y mire esto, ellos llegan a Egipto, pasaron muchas cosas en Egipto, pero lo que pasaron 430 años donde ellos estuvieron en Egipto. Y ellos no vivían de la mejor condición en Egipto, aunque era el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Ellos no vivían en la mejor condición, vivían en en la Biblia vemos la historia, en Éxodo 1:14 dice que Faraón, ¿qué hacía? Amargaba las vidas de ellos. ¿Qué más? Vivían en esclavitud,
vivían bajo dura servidumbre, hacían barro, hacían ladrillos, construían, eran esclavos, no eran personas que estaban en un ambiente donde estaban bien, sino que vivían en esclavitud. ¿Sí? Entonces pero mire lo que pasa en ese mismo periodo. De ser 70 personas en 430 años, dice la Biblia que ellos crecían, se aumentaban y llegaron a ser 2 millones de personas. De ser 70 a ser 2 millones de personas bajo presión, bajo servidumbre, bajo esclavitud, dígame qué es. Es primicia, es primeros frutos, es Isaac, es Abraham. Él entendió el principio de la primicia. ¿Qué significa eso para ti? Pero es Isaac, Abraham, no, 430 años, no, yo estoy en el 2024, hello, it's cool now, es diferente, ahora las cosas son diferentes, ya no estamos en ese tiempo. Pero ¿sabes qué significa? Tú te preocupas, tú dices, las leyes están cambiando, pasaron esta ley, todavía mis papeles migratorios están trabados, no sé dónde están, no sé si están. ¿Dónde están, Señor? No sabemos. ¿Qué dices? Vienen las elecciones y ya usted sabe cómo se ponen las cosas cuando vienen las elecciones. ¿Qué va a pasar? La inflación. Yo tengo anhelo de comprar una casa, pero esta inflación no sé si lo voy a comprar. No sé si voy a hacer eso. A pesar de la opresión, a pesar de la esclavitud, a pesar de que ellos se encontraban en un lugar donde estaban siendo dados con dura servidumbre, dice la Biblia que a pesar de eso pasaron de 70 a 2 millones de personas. Eso es sobrenatural. Eso solo Dios lo puede hacer. Cuando tú le das a Dios lo primero, Dios hace lo sobrenatural en ti. Entonces no te preocupes por las noticias. No te preocupes por el presidente, porque quede Trump o quede Biden, estamos de pie. Amén. Estamos de pie. Porque quede quien quede, cuando tú eres hijo de Dios, eso es tu marca. Tu marca no es derecha, tu marca no es izquierda, tu marca no es en medio, tu marca es Dios de los ejércitos. Él es mi Dios y yo con Él voy a salir adelante, con papeles, sin papeles. Yo voy a salir adelante, amén. Porque eso no determina quién soy yo. Eso no puede determinar quién tú eres. Y ellos no se dejaron marcar por el faraón. Y el faraón los trató de detener. Pero llegó el día. El resto estaba siendo bendecido. Y Dios estaba cumpliendo lo que había prometido. No sé cuándo va a tardar tu promesa, porque yo no soy Dios. Pero yo sé que Dios cumple sus promesas. Porque la palabra dice que las promesas del Señor son sí y amén. Son sí y amén. Se cumplen, se vuelven, se materializan. Romanos 11:16 dice la Biblia: si las primicias son santas, si lo primero es santo, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Consideremos y veamos la caída de Jericó. Jericó era una ciudad. Ya pasaron los 430 años. Dios está sacando, ya habló con Moisés. Moisés dijo, ok, yo lo voy a hacer, yo voy a ir, yo voy a ayudar, yo voy a sacar al pueblo. Ayúdame, Dios, porque yo no sé cómo me voy a enfrentar a Faraón. Pero Moisés lo hizo. Pasaron todo este tiempo. Dios estaba preparando uno de los milagros más grandes en la historia, y es sacar a su pueblo de la esclavitud. Sacar 2 millones de personas de un lugar no es una tarea fácil. Es una tarea donde solo Dios lo pudo haber hecho. Y la Biblia
cuenta, o la Biblia nos narra que el pueblo salió y los milagros que hizo con ellos. Salen de la esclavitud de Egipto y siguieron 40 años en un desierto, calor, frío, pero Dios aún así se mostró, proveyó para ellos y comienza un plan con Josué. Moisés muere, Moisés toma lo que va a hacer, Josué toma las riendas o toma el pueblo, la dirección del pueblo para entrar a la tierra prometida. Jericó era la primera ciudad, diga la primera ciudad. Iban a haber muchas ciudades para entrar a la tierra prometida, pero Jericó era la primera, diga la primera, esto es importante, la primera. Entonces Dios le dice a José, prepárate porque vas a entrar a Jericó, vamos a entrar, ok. Entonces Dios le dice, ok, vamos a entrar, pero cuando entres, cuando uno conquista tierras, yo porque me gustó mucho estudios sociales, ¿a quién les gustó estudios sociales? No buena para la matemática, pero para estudios sociales sí, muy aplicada. Y una de las cosas que pasaba cuando entraban y conquistaban era que agarraban todo, los pertenencias, todo lo que tenían, lo tomaban y era de ellos, conquistaban la tierra. Entonces, pero Dios le dice a José, vas a entrar a Jericó, primera ciudad, diga otra vez primera ciudad, porque eso es importante. Entonces le dice, vas a entrar y vas a agarrar todo, menos, diga menos. Le dio una orden de tres cosas. No vas a agarrar plata, no vas a agarrar oro y lintojes de algo. No puedes, ya lo voy a conseguir el nombre. Pero tres cosas que no son tuyas. Son cosas que tú no las vas a lingotes. Yo no sé por qué siempre digo lingotes de oro. Eran como barras de oro. ¿Cuántos los han visto? Bueno, entonces le dijo, no vas a agarrar esas cosas. Nada de eso. Van a entrar, van a conquistar, no van a pelear. Yo voy a pelear por ustedes. Imagínense eso. Así les dijo Dios. Y José se prepara con su pueblo. Van a conquistar Jericó. Dios va con nosotros. Y dicho y hecho, conquistaron. Todos recibieron el email. Todas las tribus, las 12 tribus, recibieron el correo electrónico. No van a tocar nada. No van a agarrar oro. No van a tocar esto. Y no van a tocar esto. Y vamos a ir a conquistar Jericó. Dicho y hecho. Pero uno, diga uno, no recibió el mensaje. Lo recibió, pero no hizo caso. Lo recibió, pero no lo recibió en su corazón. Solo lo recibió así como nosotros a veces recibimos esos mensajes que, eso no es nada. Eso no es importante. No es importante. Y Acán fue ese uno. Y Acán entró, salió de su tienda así como medianoche. Yo no sé a qué hora salió, no sé cómo fue la cosa, pero yo me imagino que a escondidas, para que nadie lo viera, salió. Y dice la Biblia que tomó oro, plata y un trapo, un scarf, ¿cómo se dice un scarf? Un manto, una bufanda, un pedazo de trapo, algo tomó. 3 cosas. Y él fue y se las llevó a su tienda y las escondió. ¿Por qué eso es importante de saber? Porque Dios les dio una instrucción y Dios les dijo, ¿es bueno el oro? Yo le pregunto, ¿es bueno el oro? Sí, claro. Imagínense, con oro usted puede comprar. ¿Qué no puede hacer con el oro? ¿La plata es bueno? Sí. ¿Y las demás cosas que agarró? Bueno, no tenían nada, no eran malas.
¿Sabe lo que fue malo? Fue la actitud, fue el corazón. ¿Qué Dios mira? Corazón, la actitud. Y esto es muy, muy importante porque Acán agarró lo que no le pertenecía, oro, plata, y voy a ir terminando. Días después iban a salir a pelear con Jai, ¿ok? Entonces, ¿quién escondió las cosas que no le pertenecían? Acán, diga Acán. Siguiente ciudad, la primera ciudad, Jericó, siguiente ciudad, una ciudad chiquita. Así como, digamos, todos los países de Centroamérica y El Salvador así chiquito. Bueno, ahorita que no se metan con El Salvador porque El Salvador lo gana todo, no mentira, con Bukele. No, pero era como algo así, como en el mapa cuando usted mira los países grandes, ¿va? Y mira uno chiquito allí. Jai era así, Jai era otra ciudad. Entonces José le dice a los hombres de guerra, ¿saben qué? Ni molesten a los soldados. Déjenlos que descansen. Solo manden unos cuantos, porque esos cuantos van a ir a conquistar a Jai. No problem. Rápido, fácil. Diga fácil. Pero cuando lo divino de Dios no está, aunque se mire fácil, no lo es. Cuando lo divino de Dios está, cuando Dios está en tu casa, es fácil. Cuando Dios está en tu negocio, es fácil. Cuando Dios está en tus planes, es fácil. Cuando Dios no está, no es fácil, aunque sea chiquito, aunque sea insignificativo. Jai era insignificativo. Pero ¿qué pasó cuando José mandó a algunos? Porque él sabía que solo iba a ir a recoger y regresar. ¿Sabes lo que pasó? Josué 7:3. Josué manda a unos cuantos hombres a pelear. Pero Josué 7:10. Ellos se dan cuenta que fueron derrotados completamente. Los hombres murieron. Los hombres de guerra murieron y no pudieron vencer a Jai. Josué, en su enojo, en su llanto, en su perder una batalla, era lo más horrible. Era lo más horrible. Miré una historia de un peleador que cuando incluso al final de su historia real, no me acuerdo el nombre de él ahorita, pero él lo mandaron para una isla porque él perdió dos de importantes batallas. Lo mandaron a ir a una isla a aislarse porque fue tan grave lo que sucedió. Vidas murieron, vidas mueren, familias. Y entonces Josué 7:10, Josué va y se arrodilla y empieza a llorar, a clamar, Señor, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros perdimos? ¿Qué pasó? ¿Y qué le dijo Dios a Josué en Josué 7:10? Le dijo, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? ¿Por qué estás orando? Eso me confrontó mucho porque a veces nosotros vivimos vidas pensando que si oramos, todo va a estar bien. Pero a veces es algo más que eso. Y es sacar el pecado de nosotros antes de. Que eso es lo importante. Y en Acán, ¿qué pasó? Josué estaba llorando en el piso. Y Dios le dijo, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué estás haciendo, Josué? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi
pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema, han tocado lo que yo les dije que no tocaran y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Lo llevaron y lo tienen entre ellos. Lo que yo les dije que no tocara. Wow, esto es fuerte. Esto es fuerte, pero hay cosas que no van a cambiar en tu vida con el llanto. Hay cosas que no van a cambiar en tu vida al orar, el clamar. Hay cosas que van a cambiar solo cuando sacas el pecado de tu vida. Acciona hacer algo, removerlo de tu corazón, de tus pensamientos, de tus acciones. Acán pensó que nadie lo iba a saber, pero el ojo de Dios mira todas las cosas y Dios mira tu comportamiento. Dios mira cómo tú hablas. Yo no veo cómo tú hablas en tu casa, en tu trabajo, pero Dios lo ve. Y Dios dice, hey, yo no quiero que estés llorando, yo quiero que cambies tu manera de ser. Yo quiero que saques el pecado. Describamos a Acán rápidamente. ¿Quiénes son los Acán modernos? Que están contigo pero esconden cosas en sus corazones, son infieles, no son fieles. Es aquel que se deja llevar por emociones y deseos personales. Creen que sus acciones no afectan a los demás. Y la Biblia dice que la vida de Acán y su familia fue afectada por esto, por este pecado, por tocar lo primero. Ese es el aprendizaje. El aprendizaje es, Dios les dijo lo que no iban a tocar y él no hizo caso. Su familia, todo lo que le pertenecía a Acán, sus vacas, sus bueyes, todo, absolutamente todo, fue removido y sacado fuera. Dios nos da tiempo de cambiar y de reflexionar. Acán tuvo tiempo de reflexionar, de dejar el pecado, de confesar y decir, ¿sabes qué? Aquí está esto, lo tomé y no tenía que haberlo tomado. Pero no lo hizo, no quiso dejar lo que Dios había pedido y lo tocó. Cuando traigas tus primicias, yo quiero que pienses en esto. El 18 de febrero celebramos primicias. Primicias no es algo impuesto, no es algo que tú vas nosotros te decimos qué es lo que te podemos decir lo que dice la Biblia, pero lo que vas a hacer esta semana es que le vas a decir al Señor, Señor, ayúdame a entenderlo, ayúdame a ser parte. Y hay unos puntos importantes que tú tienes que saber, y es que los primeros frutos son establecidos para recordarte que Dios es nuestro Señor y Él primero. ¿Sabe que cuando nosotros decimos Señor, mi Señor, ¿sabe lo que está diciendo? Mi amo, el que me manda. Eso es lo que estamos diciendo. Eso se lo traté de explicar a los gemelos, a mis hijos en estos días. Cuando tú dices mi Señor, no andes diciendo mi Señor si no es tu Señor. Porque entonces yo les decía a ellos, entonces yo me voy a enojar. Ya hablando con mis hijos, ya ustedes no son bueno, sí son hijos, pero ya espirituales. Pero estos hijos los estoy tratando les decía, no andes diciendo Señor, mi Señor, if you don't mean it, si no es verdad. Porque cuando tú dices mi Señor, tú estás diciendo, eres mi amo. ¿A dónde voy? Señor. Dígame qué hago, Señor. ¿Qué quiere, Señor? ¿Cómo me comporto, Señor? Entonces tú puedes decir mi Señor. Porque tus acciones van relacionadas con lo que tú dices que Él es para ti. Entonces vivimos en una cultura donde mi Señor, mi Señor, mi Señor, y no sabemos qué ni qué decimos. Amén. Dios no aprobó la actitud de Acán. Y Dios establece
los primeros frutos para recordarte que Él es tu Señor. Cuando Acán tomó lo que no le pertenecía, se volvió, lo bueno se volvió en una maldición. ¿Qué demuestran los primeros frutos para Israel y para ti y para mí? Es que Dios es primero. Y tienes que hacerlo en obediencia, en reverencia y confianza, que el resto será bendecido. ¿Qué indicaciones vas a tomar? Y hay unas indicaciones bíblicas. Dice, las vas a traer al templo, al lugar donde también Dios habita. Dios habita en ti, pero también Dios habita acá. Y dice la Biblia que las iban a tomar y las iban a traer al altar, a la casa de Dios, al templo, y el sacerdote las iba a bendecir. ¿Por qué el sacerdote las bendice? Porque hay algo espiritual cuando el sacerdote toca las primicias y bendice. Jesús le trajeron el sacerdote es una representación. O sea, el sacerdote no es el que te multiplica, Dios te multiplica. Pero dice la Biblia que cuando Jesús, el niño le trajo los panes y los peces, ¿qué pasó? Se los dio a Jesús. ¿Cuándo ocurre el milagro? Cuando se los da a Jesús. Porque Jesús los levanta y se multiplicaron. ¿Quién multiplica? Dios multiplica. Entonces es un simbolismo que son presentadas, santificadas, y Él es el que multiplica. Primicias es la primera parte de lo primero. Ya no vivimos en una sociedad agrícola. Y ahora sí termino con esto. Pero el principio es relevante para todos nosotros. Honra a Jehová con tus bienes, dice Proverbios 3:9, y con las primicias de todos tus frutos. Para mí, personal, la primicia es mi primer semana de trabajo. Lo he practicado, lo he vivido. Le pueden Nini, ¿dónde está Nini? Pero Nini les puede decir si estoy mintiendo o es porque ella hace las finanzas. Lo he vivido, lo practico. La primera semana de mi trabajo, yo se la doy al Señor. No porque me lo imponen, sino porque yo entiendo el principio de la primicia. Tal vez para ustedes un día, tal vez es una semana, tal vez es un mes, tal vez es el primer negocio, tal vez es la primer casa, la primer pintada, la primer puesta de aire, la primer, no sé, es su trabajo. Pero el principio es el mismo. Poner a Dios primero. Es bíblico. Y mi oración es que esta semana tú prepares tu primicia con tu corazón, entendiendo el principio que Dios establece, que las primicias son para Él. Y Él lo dijo en su palabra. ¿Por qué no se pone de pie?